Hola, estos van a ser varios videos en los que yo voy a ir explicando los diferentes ejercicios que tenés que resolver en el trabajo que me mandaste. El primer video va a ser sobre el primer punto, que es cálculos combinados con números complejos. Para poder resolver esto, tenemos que primero hacer un pequeño repaso por, primero, qué es un número complejo y cómo se suman, restan, multiplican y dividen, ¿sí? El primer caso es, un número complejo es la suma de un número real con un número imaginario, ¿sí? Estos resultan de intentar resolver una raíz de orden par, o sea, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, que la parte de adentro es negativa. Eso en los números reales no se puede hacer. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, los matemáticos inventaron los números complejos. Para lo que a nosotros respecta, o sea, los números complejos, todos van a tener una parte real y otra parte imaginaria, que es la que va a contener una letra que se llama i. Esa letra, lo que es básicamente es la raíz cuadrada de menos 1, que en términos de los números reales no se puede resolver. Por eso se formula de esta forma, ¿sí? Bien. Ahora, para sumar y restar números complejos es igual que sumar y restar números con variables, o sea, x, y, a o letras en general. Lo que tenés que hacer es reordenar ambos conjugados y sumar y restar los términos semejantes. ¿Qué significa sumar y restar los términos semejantes? Que cuando yo sumo o resto dos números complejos, lo que hago es poner a todos los números reales por un lado y sumarlos o restarlos, y poner todos los números complejos por el otro lado y sumarlos y restarlos. Bien, para que quede claro, me estoy yendo un poco rápido para mostrar las bases de cómo funciona, y luego en base a esto vos me haces preguntas y yo te contesto cualquier otra duda que pueda llegar a surgir, ¿sí? Trata de que sea lo más completo posible el video y mi explicación acerca de esto. Bien, ahora vamos con multiplicación de números complejos. Igual que en el caso de la suma y de la resta con números complejos, los números complejos, cuando los multiplicas, funcionan igual que las variables. ¿Qué significa que funcionan igual? Que si yo multiplico 2i, igual que pasaba cuando yo multiplicaba 2x, lo que va a pasar es que se van a sumar los exponentes, ¿sí? Esto es propiedades de la potenciación, y no la explico de momento porque entiendo que está entendido, pero si después no te acordás cómo funciona, te lo explico aparte, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo funcionaría. Por ejemplo, 3i por 5i sería igual a multiplicar su parte real, el número, 3 por 5, y multiplicar la parte imaginaria, que es i, que sería i por i. Cada i arriba tiene un 1, entonces se suman esos exponentes y queda 15 por i al cuadrado. Después, lo que va a pasar con esas i al cuadrado lo vamos a ver en unos minutos, pero es súper sencillo, ¿sí? Ahora, si en vez de tener números sueltos, ¿sí?, como el del ejemplo de recién, tenemos este tipo de números complejos, o sea, los números complejos conjugados, lo que se hace es aplicar la propiedad distributiva. Como ves en el ejemplo, quedaría de esta forma. Multiplicarías al 3 con el 5 y el 3i, y a la i con el 5 y el 3i. Y quedaría de esta forma, ¿sí? Ahora, esto es importante. Cuando aparecen i's que están elevadas a un número diferente de 1, tienen una regla particular, que es esta, ¿sí? Cuando i está elevado a la 0 es 1, porque todo el número elevado a la 0 siempre da 1. I elevado a la 1 es i, eso no cambia, todo número elevado a la 1 es el mismo número. Ahora, i elevado al cuadrado es menos 1, por algo que voy a explicarte por fuera de este video, y i elevado a la 3 también
es menos i, por una razón que también te voy a explicar fuera de este video. Esto es solamente para que puedas empezar a resolver los dos ejercicios de cálculos combinados con complejos que tenés en tu trabajo práctico, ¿sí? Bien, el último punto es división de números complejos. Este puede ser el más engorroso de todos los puntos, pero no es complicado, ¿sí? Cuando vos tenés dos números complejos que no son conjugados, o sea que tenemos las formas separadas, como en este caso, que tenemos 5i dividido 5i, se resuelven igual que se resuelven las divisiones de términos con variables. Cuando dos términos con variables se dividen, los dos exponentes se restan, ¿sí? Por ejemplo, 3x al cuadrado dividido x, el resultado es que el 2 de la primera x se le resta el 1 de la segunda x y ese es el resultado, ¿sí? Entonces, en los números complejos funciona igual. Si yo tengo, por ejemplo, 5i dividido 5i, voy a dividir por un lado el 5, ¿sí? 5 dividido 5 es 1, y por el otro lado voy a dividir a i con i. Como ambas tienen un 1 arriba, va a quedar 1 menos 1, y esa i se va a convertir en una i elevado a la 0, que como vimos en el cuadrito de recién, vale 1, ¿sí? Ahora, este es el más complicado, seguramente de todos, que es dividir dos números complejos que están conjugados, o sea que tienen su parte real más menos una parte imaginaria. Para poder resolver esto, lo que tenés que hacer es, tu objetivo principal es quitar la parte compleja del denominador, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 8 más 2i dividido 3 menos i. Primer objetivo es eso, expresarlo como una fracción, porque todo lo que vamos a hacer con este ejercicio va a ser resolverlo desde una fracción. Ya hecho una fracción, lo que tenemos que hacer es quitar la i que está abajo. Ese es nuestro objetivo, que la i de ahí abajo desaparezca. Para hacer que esa i de ahí abajo desaparezca, lo que tenemos que hacer es, básicamente, es multiplicar toda la expresión por el conjugado del denominador. ¿Qué es el conjugado del denominador? Es al denominador, que por ejemplo en este caso es 3i, su conjugado es 3 más i. Lo que cambia en el conjugado es el símbolo que está en el medio. Si antes de ser un más, pasa a ser un menos, y si es un menos, pasa a ser un más. Si después necesitas algún cuadrito o algo, yo te lo escribo y te mando la foto, ¿sí? En el siguiente paso hay que operar, ¿no?, esta multiplicación que acabamos de crear. ¿Por qué puedo multiplicar a toda una expresión por una expresión que parece aleatoria? Primero, 3 más i dividido 3 más i es 1. Entonces, esta operación no está alterando la fracción. El resultado es el mismo. Va a ser una fracción equivalente, ¿sí? Y ahora lo que hago es multiplicar una fracción. ¿Cómo se multiplica una fracción? Se multiplica numerador con numerador, o sea, la parte de arriba con la parte de arriba, y la parte de abajo con la parte de abajo, ¿sí? Este sería el desarrollo del primero. Yo me salté el paso del desarrollo del denominador a la diferencia de cuadrados porque es algo que vos puedes hacer. Siempre que hagas esta cuenta, la parte de abajo te va a quedar como una diferencia de cuadrados. Igual, como siempre, si vos después necesitas ver cómo funciona esa identidad notable, se llama, ¿sí?, ese caso de factoreo, te lo puedo mandar aparte, ¿sí? Ahora, ya tenemos del desarrollo de lo que tenemos que hacer. En la parte de arriba, en el numerador, tenemos una multiplicación de números complejos que se tiene que resolver con función distributiva. Y en la parte de abajo tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve? Tenés que resolver los cuadrados y restar. Es la parte más sencilla del ejercicio. En este paso ya tenemos arriba, tenemos hecha
Propiedad distributiva, nos quedó 24 más 8i más 6i más 2i al cuadrado. Ese i al cuadrado se va a convertir en un menos 1. Y abajo tenemos 9, que es la raíz cuadrada de 3, menos menos 1. ¿Sí? Ese menos por menos se van a multiplicar y va a quedar un 1. ¿Sí? Ya llegamos al final. A partir de acá lo único que tenemos que hacer es sumar y restar los términos semejantes. Por ejemplo, 8i más 6i se suman. Cuando yo transforme el i al cuadrado del numerador en un menos 1, voy a poder sumarlo con el primer término y ya me va a quedar el último término, que es 25 más 14i, todo partido por 10. Si lo quiero expresar de la forma en que se expresan los números complejos, lo que hago es separar ese 10 en cada uno de los términos y quedaría 25 partido por 10 más 14 partido por 10i. Ese término se puede simplificar, pero de momento el ejercicio solamente lo hice para que se entienda cómo se resuelve una división. ¿Sí? Es resumido, es un tema resumido que necesita siempre mucho más práctica, pero con esto podés empezar a intentar resolver los cálculos combinados. ¿Sí? Ahora en la siguiente clase te voy a empezar a mandar los otros videos. ¿Sí?